Panamá. ¿Cómo están ustedes, jóvenes estudiantes? Con ustedes, la profesora Esther Torres, en la asignatura Historia de las Relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Espero, jóvenes estudiantes, que todos estén bien y estemos listos y preparados para iniciar las clases. Empecemos. Recuerda sobre todo los requisitos necesarios para estas clases virtuales que nosotros compartimos con ustedes. Primero que nada, sentarse en un lugar cómodo. Luego, tener a mano su libreta de apuntes y su bolígrafo. Si nosotros hacemos todo esto, vamos a poder aprovechar las clases de Historia de las Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Bien, antes de iniciar, quiero que recordemos cuáles son los temas que hemos dado en las diferentes clases. Para empezar, recuerden ustedes que el primer tema fue la expansión de los Estados Unidos en el siglo XIX, y en la primera clase se abordaron los temas del destino manifiesto y la doctrina Monroe. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Ustedes recuerdan que el destino manifiesto fue la percepción que tenía los Estados Unidos una vez que logró su independencia de Inglaterra, el 4 de julio de 1776. A partir de allí, Estados Unidos se erige ante el mundo, por decirlo así, como el destino manifiesto de ellos, el cual tenían el poder divino de ser los únicos que cuidaran o que protegieran el continente americano. Más tarde, en 1823, entonces empezamos la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue declarada para que ningún país de Europa pudiese conquistar territorios en el continente americano. Quiere decir que solo podía hacerlo los Estados Unidos. Recuerden ese primer tema. Luego, el segundo tema fue el Congreso Anfictiónico. Si ustedes hacen un poquito de memoria, cuando hablamos del Congreso Anfictiónico, dijimos que era el sueño que tenía Simón Bolívar por lograr una gran unión de países latinoamericanos. Y también recuerden que en la clase que dimos les comentamos a ustedes que este Congreso fracasó, y fracasó por la falta de unidad de algunas colonias, o por decirlo así, algunas repúblicas, nuevas repúblicas, cada uno tenía su propio interés. Fracasó por la distancia que había y también fracasó porque cada una de sus nuevas repúblicas no estaba de acuerdo en lograr esa gran confederación de países. Sin embargo, el Congreso Anfictiónico, a pesar de haber fracasado, tuvo algunos logros, como fue la creación de la Organización de Estados Americanos y también la Organización de las Naciones Unidas. Así es que, aunque en 1826 fracasó, no significa que no haya dejado algunos que otros resultados positivos y que hoy día nosotros vemos en la ONU y en la OEA, dos grandes instituciones que apoyan a los países, en este caso de la OEA, a los países de América, y la ONU a todos los países que están representados en ese organismo. Esos dos temas hacen referencia al punto central. ¿Cuál es el punto central que nosotros estamos tratando? El expansionismo de Estados Unidos del norte de América en el siglo XIX. ¿Qué años comprende el siglo XIX? El siglo XIX comprende desde 1800 hasta 1899. Significa que los temas que vamos a estar abordando nosotros en este punto central del expansionismo de Estados Unidos en el siglo XIX van a iniciar desde 1800 hasta 1899. Este espacio que está aquí se los dejé en blanco porque allí va el tercer tema de la clase. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque en historia es importante tener el antecedente, recordar el antecedente para luego nosotros poder entonces adentrarnos en el tema que nos corresponde en el día de hoy. Bien, otro punto importante de nosotros los profesores de historia es que para poder ir abordando el tema vamos haciendo algunos recorderis porque estos nombres que están aquí de pronto los vamos a ver reflejados durante el siglo XIX. Y en este caso son cuáles fueron los nombres que adoptó la República de Colombia durante el siglo XIX, es decir, entre 1800 a 1899,
¿qué nombre recibió la República de Colombia? Y podemos observar, entre 1821 y 1832, la República de Colombia fue denominada la Gran Colombia. ¿Por qué se denominó la Gran Colombia? Porque estaba conformada por 4 países. ¿Cuáles eran estos países? Primero era Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Lógicamente que la terminología de Gran Colombia hace referencia a esos 4 países que conformaban la República de Colombia. Sin embargo, para 1832 a 1857 ya no era la Gran Colombia, ahora era la República de Nueva Granada. ¿Por qué era la Nueva Granada? Porque los demás países, es decir, en este caso Ecuador y Venezuela, habían logrado su independencia y solo quedaba Panamá y Colombia. Entonces se le da el nombre de República de Nueva Granada. Recuerden eso, de 1832 a 1857. Ya después de 1857 a 1863, Colombia recibe el nombre de Confederación Granadina. Aún seguimos estando allí, Colombia y el Istmo de Panamá. Ya más tarde, para 1863 a 1886, Colombia se denomina Estados Unidos de Colombia. Y quizás ustedes en su casa se preguntarán, ¿y por qué? Bueno, en este caso de Estados Unidos es porque Panamá, o el Istmo de Panamá, trató en muchos momentos de separarse de Colombia y no lo logró. Sin embargo, para 1855, Justo Arosemena crea el Estado Federal. Ese Estado Federal duró aproximadamente 30 años, entre 1855 a 1885. Entonces ya no éramos un departamento, éramos un estado. Significa que Colombia ahora era Estados Unidos de Colombia. Esos Estados Unidos, ¿quiénes eran? Panamá y Colombia. Y ya luego, de 1886 a 1903, como Colombia no estaba de acuerdo en que el Istmo de Panamá se separara de ellos, y esos 30 años de Estado federal significaron cierta autonomía para los panameños, Colombia lo vio como una amenaza y quitó nuevamente el nombre y se promulgó como República de Colombia. Entonces ya nosotros, después de haber sido 30 años Estado federal, dejamos de ser Estado federal para formar parte nuevamente de un departamento más de Colombia. Y es lógicamente que nosotros, los panameños, no íbamos a estar de acuerdo porque después de haber vivido 30 años con cierta autonomía como Estado federal de Panamá, lógicamente no íbamos a estar de acuerdo. Y luego allí vamos a ver entonces el intento nuestro por separarnos definitivamente, la guerra de los 1000 días, y ya esos son otros temas. Pero quise traerles esta explicación porque nosotros, a medida que vamos impartiendo los temas, vamos a ir tratando esto y quiero que ustedes tengan presente estos cambios de nombre que se dieron en el siglo XIX con la República de Colombia. Continuamos. Bien, ahora es importante que recordemos algo, algunas características del periodo de unión a Colombia, es decir, recuerden ustedes que acabamos de ver los nombres que tuvo Colombia en el siglo XIX, pero ahora vamos a ver qué características surgieron en el periodo de unión a Colombia. ¿Cuándo fue ese periodo? De 1821 a 1903. Nosotros, el Istmo de Panamá, estuvo unido a Colombia entre 1821 y 1903. Es decir, que nosotros estuvimos 82 años unidos a Colombia. Esas son algunas características de este periodo. Otra característica es que la Gran Colombia, y eso se los he repetido ya en varias ocasiones, estaba conformada por Nueva Granada, que era Colombia, Venezuela, Ecuador y el Istmo de Panamá. Otra característica de este periodo es que Simón Bolívar fue nombrado presidente de la Gran Colombia y como vicepresidente el general Francisco de Paula Santander. Y otra característica también es que durante este periodo la República de Colombia tuvo diferentes nombres. Así es que estas son algunas características que se dieron en el periodo de unión a Colombia que nosotros formamos parte de ella entre 1821 y 1903, que fueron aproximadamente 82 años. Bien, el tema de hoy.
Ustedes decían, pero bueno, ¿y estamos dando relaciones entre Panamá y los Estados Unidos? Sí, pero les recuerdo, lo que sucede es que las relaciones entre Panamá y Estados Unidos surgieron precisamente en el periodo de unión a Colombia. Quiere decir que entre 1821 a 1903, esos 82 años se fueron dando acontecimientos donde Estados Unidos intervino en el Istmo de Panamá y en todo momento fue apoyado por Colombia. Entonces, el tema de hoy es el Tratado Mayarino-Bitla de 1846 y qué repercusiones tuvo en el Istmo de Panamá. Aquí podemos ver al que representaba a los Estados Unidos, Benjamín Bitla, y al que representaba a Colombia, Manuel María Mayarino. Bien, ¿el objetivo de la clase cuál es? A ver, el objetivo es que los estudiantes en casa puedan ser capaces de explicar las causas del Tratado Mayarino-Bitla en 1846 y qué repercusiones tuvo este tratado para el Istmo de Panamá. Ese es el objetivo. No necesariamente tenemos que cumplirlo en una sola clase. Recuerden que estamos apoyando nosotros para que lleguen las clases a ustedes por 40 minutos, pero si nosotros estuviéramos presencial, las clases de relaciones entre Panamá y los Estados Unidos serían aproximadamente de 3 horas a la semana. Así es que de pronto el objetivo no lo vamos a lograr de una vez, pero sí vamos a ir poco a poco tratando de ir nosotros explicando ese objetivo, que ustedes lo asuman y lo puedan ir analizando y luego ser capaces de explicarlo. Así es que ese es el objetivo de la clase. Bien, vamos a ver ahora qué es el Tratado Mayarino-Bitla. El Tratado Mayarino-Bitla, como les dije, es un tratado que se firmó en 1846. Este tratado fue firmado el 12 de diciembre de 1846 entre Nueva Granada y los Estados Unidos. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué Nueva Granada? Pero recuerden que antes les expliqué y vimos los nombres que recibió Colombia cuando se dio el siglo XIX. Y en este caso, Nueva Granada, ¿quiénes eran? Panamá y Colombia. Precisamente por eso explicamos por qué íbamos a tratar estos puntos. Así es que si fue firmado el 12 de diciembre entre Nueva Granada y los Estados Unidos, quiere decir que Nueva Granada estaba Colombia y Panamá. Nosotros íbamos allí incluidos. Este tratado también fue llamado oficialmente como un tratado de paz, amistad, navegación y comercio, y es considerado para muchos historiadores y para muchos juristas como la primera intervención que los Estados Unidos hace en el Istmo de Panamá. Y esta intervención no solamente se dio en el Istmo de Panamá, éramos parte de Colombia, sino que también se dieron iniciaron las relaciones económicas, políticas y sociales de Estados Unidos con Colombia. Y lógicamente con Colombia esas relaciones, pero con nosotros significó la primera intervención diplomática. ¿Por qué diplomática? Porque son tratados. Recuerden que los tratados son acuerdos bilaterales entre uno y dos países. Y entonces estos tratados bilaterales hacen referencia a que un país con otro se organizan para llegar a acuerdos o a negociaciones. Así es que ahí es importante que recordemos eso. Seguimos. Ahora vamos a recordar cuáles fueron esas causas que motivaron para que surgiera el Tratado Mayarino-Bitla. Estas causas fueron las siguientes. Recuerden, y se los dijimos al inicio, el fracaso del Congreso Anfictiónico de 1826. Esto trajo como consecuencia que Simón Bolívar se decepcionara y decidiera renunciar a la Gran Colombia. Les dije que en 1830, del 21 al 30, él fue presidente de la Gran Colombia. Así es que en 1826, cuando fracasa el Congreso Anfictiónico, Simón Bolívar renuncia a la presidencia de la Gran Colombia. También recuerden que les dije que Venezuela y Ecuador proclamaron su separación de la Gran Colombia en 1830. Quiere decir que solo quedó el Istmo de Panamá y Colombia.
El Departamento de Panamá no pudo concretar esta separación. Primero, porque no estaba preparado. Segundo, porque tenía temor y no estaba listo para hacer una nueva república. Todo eso atrasó nuestra separación, al punto que fue hasta 1903 cuando nosotros de verdad logramos una separación de Colombia. Ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué una separación y no una independencia? Miren que ese punto es muy importante detallarlo. Cuando un país se independiza de otro, cuando ese país fue tomado por la fuerza y fue conquistado, me forzaste a estar con ese país o esa gran potencia. Entonces, ¿qué es lo que queda allí? Independizarse. ¿Por qué Colombia, en este caso, por qué Panamá no se independiza de Colombia? Porque no nos conquistó a la fuerza. Recuerden que se lo dijimos en la clase pasada, que en la misma acta de independencia de 1821, cuando nos independizamos de España, en el artículo 2, decía claramente que el Istmo de Panamá se une voluntariamente a la Gran Colombia. Por eso no podemos hablar de independencia, tenemos que hablar de separación de Colombia. Y por eso es que hablamos de independencia de España, porque nos conquistaron y colonizaron a la fuerza. Así que esa es la diferencia entre independencia y separación. Seguimos, así es que eso fue una causa para que se negociaran los tratados, el tratado, Mayarino-Vitla. Bien, ahora vamos a ver un video. Es importante que ustedes observen este video porque hace referencia a cómo fue la Gran Colombia, cómo se formó y cómo se disgregó. Hay para los colombianos, porque nosotros tuvimos 82 años unidos a Colombia y tenemos todo el derecho de opinar que fue la Gran Colombia, pero para los colombianos, ellos no aceptan mucho que se llame Gran Colombia, pero sí fue Gran Colombia porque estuvo conformada por 4 países. Y aunque sea con 2, siguió siendo la Gran Colombia con ciertos cambios de nombre. Así es que vamos a ver ese video y ver qué opinan ustedes al respecto. Veamos el video. La historia de la Gran Colombia es la de un país gigante, que pudo ser uno de los más importantes del continente, que logró plantarle cara al Imperio Español y que sin embargo no logró llegar a los 11 años de vida. Esta es la historia de un sueño y de un fracaso, y del nacimiento de 4 naciones. Pero existió algo llamado la Gran Colombia. Señor Cerebro presenta. En 1819, luego de muchas victorias y de derrotas ante el Imperio Español, los ejércitos mezclados de las provincias de Venezuela y del Virreinato de la Nueva Granada deciden en la ciudad venezolana de Ayacucho unir sus fuerzas de forma permanente contra un enemigo común, para de esa manera lograr una paz y una estabilidad duradera. Esta proclama se llamó Ley Fundamental de la República de Colombia y fue hecha en el Congreso de Angostura de ese mismo año. En el mismo se plantea oficialmente la unión de Nueva Granada, Venezuela y Quito. En 1821, dicha unión fue ratificada por medio del Congreso de Cúcuta, ciudad ubicada en la Colombia actual, y contó además con la inclusión de Panamá para el final de dicho año. Así nacía una supranación, un país grande con un futuro gigante, cuya capital sería Bogotá. En 1822 se ocupa la provincia de Guayaquil y de Cuenca, pasando ambas a formar parte de Colombia, junto a Quito. Estos 3 formarían el departamento sur del nuevo país. Hasta ahora, nunca hemos hecho mención de un país llamado Gran Colombia, porque ese país nunca existió. Los historiadores, para evitar errores, al llamar Colombia a la Unión de Naciones, que duró desde 1819 a 1830, decidieron colocarle un nombre ficticio para no confundirlo con la nación colombiana, que viene a representar lo que anteriormente fue Nueva Granada. Por ello se habla de la Gran Colombia y de Colombia. Si Colombia, o mal llamada Gran Colombia, existiera hoy en día, tendría más de 2.500.000 kilómetros cuadrados.
unos 98 millones de personas y una economía valorada en 950.000 millones de dólares. Eso lo haría la segunda economía más grande de América del Sur, también el segundo país más poblado de Sudamérica y el tercero en cuanto a extensión. La principal figura política y casi único presidente de dicha nación fue el libertador Simón Bolívar. La ejerció desde el año 1819 hasta 1830. Sin embargo, esta fue una presidencia más figurativa, ya que el libertador seguía en campañas para liberar otras partes del continente y repeler las invasiones españolas de Reconquista. Durante todo este periodo, la administración real recayó en la figura del vicepresidente, ejercida por Francisco de Paula Santander, el cual la mantuvo desde el año 1819 hasta el año 1827, donde Bolívar elimina la figura del vicepresidente y asume las funciones ejecutivas de la presidencia. Sin embargo, esta movida fue el final de muchos desencuentros políticos, no solamente entre Santander y Bolívar, sino entre Páez, el comandante de Venezuela en la época, y el libertador. En el año 1828, a Francisco de Paula Santander se le acusa de participar intelectualmente en atentado contra la vida de Simón Bolívar, hecho ocurrido ese mismo año en Bogotá. A pesar de ser condenado a la muerte, la vida le es perdonada por los trabajos a favor de la patria. Sin embargo, la nueva nación estaba herida de muerte. Demasiados libertadores y caudillos juntos, con muy pocos con visión de futuro. Esto fue el fin de Colombia como una nación grande, pasando a ser un recuerdo histórico que ha sido denominado desde ahora como la Gran Colombia. De esta separación comenzada por Venezuela le siguió Quito, hoy Ecuador, y por eso la bandera de estos tres países son muy parecidas, ya que formaron una sola nación. A Panamá le costó varias décadas más lograr independizarse de la República Colombia, pero eso ya es otra historia. ¿Qué opinas del tema? ¿Sobre qué quieres saber? ¿Cuál quieres que sea nuestro próximo video? Por favor, comenta abajo y háznoslo saber. Listo. A ver, jóvenes, ¿qué les pareció el video? La verdad es que es bastante jocoso, pero la idea es que ustedes hicieran como un análisis también de lo que nosotros le hemos estado explicando. Recuerden que si nosotros estuvimos unidos a Colombia por 82 años, no fue fácil que Colombia aceptara la pérdida del Istmo de Panamá. Sin embargo, después de 82 años, nosotros podemos decir que logramos separarnos de la Gran Colombia. Y sí fue la Gran Colombia, pero es la percepción que tienen un historiador de Colombia, por decirlo así, y los historiadores de Panamá, que estamos claros en esto. Lógicamente, cuando habla de esos millones de habitantes, es si fueran los cuatro países juntos, solo que a partir de 1832 solo quedó, del 30 al 32 solo quedó Colombia y Panamá. Y eso hasta 1903, y de 1903 a esta parte nosotros tenemos casi 4.100.000 habitantes, lo que significa que para nosotros sí fue la Gran Colombia. Así es que espero que ese video pues ustedes también lo analicen, y es bastante, como les digo, didáctico y jocoso, porque pues llama la atención cómo percibe un país ese proceso de que nosotros obligarnos a estar 82 años con ellos y cómo lo percibimos nosotros, en este caso, los que fuimos afectados por esos 82 años. Así es que seguimos. Ahora vamos a ver qué otras causas también pudieron influir para las negociaciones del Tratado Mayarino-Bitla. Aquí más o menos se hizo un cuadro para ir con ustedes viéndolo poco a poco. Aparte del fracaso del Congreso Anfictiónico, también tenemos que el Tratado Mayarino-Bitla se apuró, por decirlo así, con los Estados Unidos por los intentos separatistas que hizo el Istmo de Panamá. Recuerden, nos unimos a Panamá en 1821. Sin embargo, cuando fracasa el Congreso Anfictiónico en el 26 y ya Simón Bolívar se decepciona de ser presidente de la Gran Colombia,
nosotros en 1830, si ya no era Colombia, porque nos unimos a ellos por la figura de Simón Bolívar, entonces, ¿cuál era la idea de seguir unidos a la Gran Colombia? Aparte de que vimos que Venezuela y Ecuador se separaron y se formaron como nuevas repúblicas. Entonces, nosotros, un poco más débiles, no nos quedamos atrás. Por eso en 1830 el general José Domingo Espinar organizó el primer intento separatista. Ese primer intento duró 2 meses. Bien, eso a Colombia lógicamente no le agradó. Así es que nuevamente nos une a la Nueva Granada o a Colombia, que eran ellos mismos. Más tarde, en 1831, el coronel Juan Eligio Alzuro organizó el segundo intento separatista. Ese ya duró 40 días, es decir, casi 1 mes y medio. Y más tarde, en 1840, el general Tomás Herrera organizó el tercer intento separatista que duró 3 meses. Era lógico que Colombia, al ver los 3 intentos separatistas que había organizado el Istmo de Panamá, inmediatamente buscara de alguna forma qué país lo podía apoyar para que nosotros permaneciéramos con ellos. Y es allí en donde empieza a hacer las negociaciones del Tratado Mayarino-Bitla. Pero otra causa también es el temor que tenía Colombia de que Gran Bretaña negociara con el Istmo de Panamá y perdernos a nosotros. Aquí hay que recordar que Gran Bretaña, hoy día Inglaterra, tenía desde 1830 territorios en Nicaragua y había formado el reino de la Mezquita. Allí, en este caso, Gran Bretaña, desde el siglo XVII había tenido ideas de construir un canal. Por eso se percibió en algún momento la idea de un canal por Nicaragua, que todavía se comenta mucho la opción que tiene Nicaragua para construir ese canal. Así es que Gran Bretaña significaba una amenaza también para Colombia, pero no solo para Colombia. Jóvenes estudiantes, recuerden que esto es parte de la historia de Panamá, solo que estamos extrayendo los contenidos que tuvieron que ver con Estados Unidos y Panamá. Aunque sea historia de Panamá, los estamos extrayendo aparte en una asignatura para especificar cómo se dieron estas relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Entonces, aquí hay que recordar que la doctrina Monroe, proclamada en 1823, había establecido que ningún país de Europa podía conquistar territorios en América. Y si Gran Bretaña negociaba, en este caso, con el Istmo de Panamá o con Colombia, iba a ser una violación a la doctrina Monroe. Así es que, definitivamente, que a Colombia lo que le quedaba era negociar con los Estados Unidos. Así es que estos que están aquí son causas que dieron paso a las negociaciones del Tratado Mayarino-Bitla de 1846. Por eso es que cuando nosotros enseñamos la historia de Panamá, la historia de las relaciones entre Panamá con los Estados Unidos, tenemos que conocer todos esos antecedentes. Si de una vez entráramos a hablarle del Tratado Mayarino-Bitla, tratas de esto y esto, cuando vamos conversando, ¿cómo ustedes van a hacer los antecedentes? Tenemos siempre que recordar los antecedentes para poder entender bien en qué consistió este tratado. Seguimos entonces. Vamos con la práctica número 1. En la práctica número 1, allá en sus casas, ustedes van a anotar 3 causas que ustedes, después de todo lo que hemos explicado, crean que influyeron para las negociaciones del Tratado Mayarino-Bitla en 1846. Ustedes pudieran poner allí, ¿consideran ustedes que los movimientos autonomistas o separatistas del Istmo de Panamá, los 3 movimientos? Perfecto, lo pueden poner allí. Ustedes dicen, el fracaso del Congreso Anfictiónico de 1826, también, perfecto. Ustedes dicen, la renuncia de Simón Bolívar a la presidencia de la Gran Colombia, también. Pueden decir, de pronto, el temor que tenía Colombia de perder el Istmo de Panamá, también es válido. Allí solo les estoy pidiendo que anoten 3, pero de todo lo que hemos hablado, ustedes también
como estudiantes adultos ya con capacidad cognitiva para razonar, pueden seleccionar los que ustedes crean conveniente. Por eso es importante que entre más uno conoce de los acontecimientos históricos, más capacidad uno tiene para poder ir redactando. Así es que les di ideas y ustedes pues lo van llenando en su casa. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes mantengan siempre esta libreta de apuntes? Porque todos los temas van a girar al expansionismo de los Estados Unidos en el siglo XIX. Y en el siglo XIX nosotros estuvimos con Colombia y lógicamente las relaciones tenían que ver también con los Estados Unidos. Así es que por eso es importante que ustedes tomen sus apuntes. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver otro video, pero este video va a tratar sobre cómo se expandió Estados Unidos en América durante todo el siglo XIX. ¿Qué periodo, o mejor dicho, qué fechas abarca el siglo XIX? Se los dije al inicio, de 1800 a 1899. Entonces, vamos a ver este interesante video antes de que yo empiece a analizar con ustedes el Tratado Mayarino-Vidla. Veamos el video. Expansionismo de Estados Unidos. Con el Tratado de París en 1789, Estados Unidos obtuvo su independencia. En un inicio, la política de Estados Unidos, fue aislacionista. No involucrarse ni tener alianzas con Europa. Era necesario para consolidar su forma republicana. En 1803, el presidente Jefferson autorizó la negociación para la compra de la Luisiana al Imperio Napoleónico, justo cuando éste estaba por invadir las tierras del Imperio ruso y que para ello, necesitaba de recursos financieros con los cuales pudiera solventar los gastos de guerra. La doctrina Monroe de 1823 se establece ante la amenaza de España por conquistar sus antiguos territorios ahora independientes. Cualquier intervención europea o intento de reconquista en el continente americano será considerado una amenaza a Estados Unidos. La política del Congreso de Viena no es extensiva al continente americano. Por esencia, América es un nuevo continente, y se opone a todo lo que representa el viejo. Con el Destino Manifiesto, 1839, los Estados Unidos representan los verdaderos valores, ideales y aspiraciones del ser humano. Son un pueblo destinado por la providencia para la expansión del mejoramiento de la condición humana, con democracia, libertad. Implica un mandato divino. Con esta ideología se embarcan en no solo expandir su territorio, sino en convertirse en el país hegemónico de toda América, tenerla bajo su zona de influencia. Entre 1870 y 1889, Estados Unidos comienza a romper el aislacionismo. La guerra civil acaba y hay un gran avance económico, menos dependencia del exterior. 1890, comienza a necesitar el incremento de exportaciones y de materias primas para su ritmo de producción. La geopolítica estadounidense, de Alfred Thayer Mahan, cuestiona los factores que hicieron que Inglaterra avanzara económica e industrialmente. Esto fue porque Inglaterra contó con 1, el poderío marítimo. 2, el poderío militar. 3, el desarrollo de una política de expansión externa. Es por eso que era la potencia del mundo. Mahan concluye que los Estados Unidos requieren de poderío marítimo, mercante y armada, y tener posiciones geoestratégicas para aprovisionar a su marina. En el fondo pensaba en colonias. 2 polos vitales para que Estados Unidos crezca: 1, el continente americano. 2, un puente para el mayor mercado mundial. Eje de la política de Estados Unidos para su expansión. Centroamérica y el Caribe es el área de influencia que debe ser reafirmada por Estados Unidos, pues une las dos masas del continente americano. El Caribe debe ser el Mare Nostrum de Estados Unidos. Centroamérica va a ser vital para la construcción de un paso transoceánico, el Canal de Panamá. Desde este punto se puede desplazar la marina para la protección del Pacífico y un puente para llegar a Asia. El planteamiento de Mahan se va a ir realizando en diferentes etapas. 1, expansión territorial. 2, legitimidad de su hegemonía en América ante Europa. 3, control del área de influencia por medio de comercio e inversión. 4, hacer del continente americano la zona de influencia de Estados Unidos. 1, 1895 anexión de Hawái, 1867 anexión de Alaska, 1848 y planeaba anexionarse Cuba, al ser estratégicamente importante por seguridad. El río Mississippi era muy importante, conectaba Minnesota con el Golfo de México.
2. Inglaterra no reconoce la doctrina Monroe como principio de derecho internacional por ser unilateral, pero acepta su arbitraje y reconoce sus zonas de influencia. A partir de ahí hay una vinculación entre Inglaterra y Estados Unidos. 1903 amenaza de intervención de Inglaterra, Alemania e Italia en Venezuela, debido a que se declara en moratoria por su deuda externa. Roosevelt decide intervenir para obligar a los países americanos, debido a su incumplimiento con compromisos internacionales, a pagarle a las potencias europeas. A esto se le conoce como política de Big Stick. Los Estados Unidos ya no son árbitros, sino policías del continente americano. Con esto, Inglaterra, Alemania e Italia reconocen el derecho de Estados Unidos a su intervención cuando consideren que un gobierno no es responsable o legítimo. 3. James Blaine va a plantearse una Unión Americana para la reducción de aranceles. Se crea la Unión Panamericana, primer organismo regional de las relaciones internacionales. La Unión Panamericana se volvió en un foro de consulta, más que un acuerdo económico. Estados Unidos defendía a los países americanos ante los europeos y era árbitro ante disputas entre Europa y países americanos. Diplomacia del dólar. Estados Unidos tiene la autoridad para vigilar las operaciones financieras de personas morales connacionales en el extranjero, y se compromete a proteger sus intereses. 4. Guerra con España. Estados Unidos adquiere Puerto Rico y España reconoce la independencia de Cuba. La enmienda Plot consistía en que Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir en la isla cuando la seguridad e intereses de la isla estuvieran amenazados, intervención permanente. Si el presidente de Cuba no era favorable a los intereses de E.U., los Estados Unidos tenían el derecho de quitarlo. Cuba, de jure, Estado independiente, de facto, protectorado de Estados Unidos. Canal de Panamá, Estados Unidos lo construye y dice que los derechos de tránsito serán libres. Colombia no acepta ni el control ni la soberanía de Estados Unidos sobre ese territorio. Estados Unidos apoya la independencia de Panamá y se firma el Tratado del Canal de Panamá con carácter de perpetuidad. Para 1914 el canal se acaba de construir y es propiedad de Estados Unidos. Tratado Carter-Torrijos, Estados Unidos renuncia a la propiedad del canal pero tiene derecho a intervenir para su protección, pero Panamá se compromete a la neutralidad y libre tránsito. Así, el continente americano es zona de influencia y control de Estados Unidos, por declaración unilateral y reconocimiento universal. Listo, jóvenes estudiantes. A ver, ¿qué les pareció? ¿Vieron qué interesante los dos videos? Uno de Colombia, nosotros unidos a ellos, y cómo se fue desenvolviendo la Gran Colombia, y el otro de Estados Unidos. Y eso es precisamente la importancia de los temas cuando nosotros impartimos la historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, para que cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes, pueda hacer un análisis de todo lo que pasó en el Istmo de Panamá para poder llegar a ser república. Y de hecho, somos una de las repúblicas más jóvenes, de 1903 que nos separamos de Colombia, que por fin logramos separarnos de Colombia, al 2023 apenas tenemos 123 años, ahora el 28 de noviembre, de ser república independiente. Quiere decir que nosotros bien hubiésemos podido habernos separado en 1830 como lo hizo Venezuela y Ecuador. Sin embargo, nosotros, porque a Estados Unidos le convenía y porque a Colombia le convenía, nos obligaron a seguir con ellos hasta que al fin en 1903 logramos esta separación. Así es que esto nos sirve a nosotros para que queramos a nuestro país y valoremos el país que tenemos. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver, vimos las causas de las negociaciones del Tratado Mayarino-Vidla. Ahora vamos a ver cuáles fueron esos antecedentes que se dieron antes de la firma del Tratado Mayarino-Vidla. Una cosa es qué lo causó y otra cosa es qué antecedió antes de la firma. Vamos a ver los antecedentes. Para empezar, el gobierno neogranadino, que estaba formado por Panamá y Colombia, le advirtió a los Estados Unidos el peligro que ellos tenían porque Panamá había intentado 3 veces separarse y que si se permitía que Panamá se separara o permitía que el Istmo de Panamá llegara a acuerdos con Inglaterra, que en este caso es el Reino Unido, y después les voy a explicar por qué, pues son varios países en el Reino Unido. Si nosotros, el Istmo de Panamá, negociaba con el Reino Unido,
iban a perder la ruta y al final esto era el interés por la ruta interoceánica. El interés era lo que quería Inglaterra, poder hacer el traspaso de sus mercancías del Atlántico al Pacífico, igual el mismo fin que perseguía a los Estados Unidos. Y si ustedes vieron el video, pudieron haberse dado cuenta que en todo momento la doctrina Monroe apoyó a los Estados Unidos a que fuera el único que en América pudiese conquistar y expandirse. Así es que esto fue un rejuego político, en este caso del gobierno estadounidense y del gobierno colombiano. Así es que ellos sentían temor. Por eso el gobierno granadino le solicita a los Estados Unidos que le garantice la posesión, la soberanía y la neutralidad del Istmo de Panamá. Y a cambio de eso, Colombia o Nueva Granada le ofrecía ventajas a los Estados Unidos para que todo el transporte, sus mercancías, sus correos, sus pasajeros, pasaran el Istmo de Panamá libremente. Es decir, fue un acuerdo. Miren qué lamentable esto cuando nosotros como panameños vemos esta parte donde dos países negocian el futuro nuestro. Y todo fue por la preciada ruta del canal interoceánico que gracias a Dios a partir de 1977 que se negocia el Tratado Torrijos-Carter, el canal es nuestro, pero ese es otro tema. Lo que pasa es que es tan interesante el tema que va hilado uno con otro, que por eso es que uno les explica un acontecimiento y se lo enlaza con el otro. Así es que seguimos. Vamos a analizar ahora en qué consistió el mismo tratado. Este tratado, como lo dijimos al inicio, también se le llamó o se le denominó oficialmente como Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio. Se firmó, como también le dijimos, el 12 de diciembre de 1846. ¿Quiénes lo firmaron? También le dijimos, lo firmó la República de Nueva Granada, que estaba conformada por Colombia y Panamá. El representante de Nueva Granada fue el encargado de las relaciones exteriores, Manuel María Bañarino, y lo firmó Estados Unidos, y por parte de los Estados Unidos lo representó el encargado de negocios, Benjamín Butler. Este tratado Mayarino-Butler consta de 35 artículos. Desde el artículo 1 hasta el artículo 34 se refiere a la paz que debería haber entre Colombia, Estados Unidos y la paz que debiera reinar también entre Colombia y Panamá. También hablaba de la armonía, de la cooperación, del apoyo entre estos dos países y de la amistad que debiera haber entre los tres países, lógicamente Nueva Granada, que era Panamá y Colombia, y los Estados Unidos. Y el último artículo, el 35, ese artículo para nosotros fue bastante nefasto y pudiéramos decirlo y considerarlo así como el que le permitía a los Estados Unidos intervenir en el Istmo de Panamá. Por eso es que con este tratado nosotros podemos decir jurídicamente y diplomáticamente que inician las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Sigamos entonces. Algunos puntos fundamentales del artículo 35 de este tratado fueron: 1. Observen, los ciudadanos, los buques y las mercancías de los Estados Unidos se iban a beneficiar de los puertos de Nueva Granada, pero no solo los de Nueva Granada, que era Colombia, sino también los del Istmo de Panamá, así como de todas las franquicias, los privilegios y cualquier inmunidad que se diera en cuanto al comercio y a la navegación. Iban a tener igualdad de privilegios y se haría extensiva a sus pasajeros, a la correspondencia y a las mercancías que venían de los Estados Unidos y a todos los ciudadanos que transitaran por el territorio de Panamá o de Colombia. Es decir, que Estados Unidos iba a poder andar libremente en nuestro territorio y que nosotros lo deberíamos permitir porque Colombia así lo había negociado con ellos. Veamos el punto 2. El gobierno de Nueva Granada, que es otro aspecto importante del artículo 35, el gobierno de Nueva Granada le garantiza a los Estados Unidos el derecho de libre tránsito, o sea, de pasar por aquí cada vez que ellos así lo quisieran. Además,
que por cualquier otro medio de comunicación que existiera podía pasar los Estados Unidos, pero si también en el futuro se iba a abrir otro medio de comunicación, también los ciudadanos estadounidenses, sus mercancías y sus buques podían pasar libremente, de manera expedita y sin ningún tipo de obstáculos. Igual sus productos, como dije anteriormente, y sus mercancías. Veamos otro punto de lo que sería algunos aspectos que a nosotros nos lesionaban en el artículo 35. Número 3, no se impondrán ni se cobrarán a los ciudadanos de los Estados Unidos ni a sus mercancías otros peajes de su paso como no fuera el normal, como cualquier ciudadano, sino los que se cobran igual al colombiano, igual a los panameños. Otro punto, número 4, Estados Unidos le garantiza a la Nueva Granada, vean esta parte, la perfecta neutralidad del Istmo de Panamá. Ni mientras que existiese este tratado, el libre tránsito y de manera ininterrumpida. Es decir, ¿qué era lo que quería Colombia? Que Estados Unidos le asegurara que no nos íbamos a separar de ellos. Y a cambio, ¿qué le daba a los Estados Unidos? Que pasara libremente, que interviniera y que hiciera lo que quisiera en nuestro territorio. Ese fue el acuerdo. Y la verdad es que fue lamentable porque retrasó nuestra separación hasta 1903, pero bueno, gracias a Dios somos república independiente y que poco a poco nos hemos ido erigiendo como un gran país y que es cierto que hemos tenido ciertos problemas, pero también es cierto que el sentimiento nacionalista y la identidad nacional ha hecho que nosotros nos unamos como país, como nación y defendamos nuestra soberanía. Aunque tengamos 117 años de ser república, tenemos que defender nuestra soberanía. A ver, seguimos. Otro punto, el número 5. Estados Unidos le garantiza de la misma manera los derechos de soberanía y propiedad que la Nueva Granada tenía sobre el Istmo de Panamá. Claro, ya Colombia se quedaba tranquilo porque pues tenía una potencia, en este caso de América, que era los Estados Unidos, para que le garantizara que nosotros no nos íbamos a separar. Así es que cualquier intento inmediatamente iba a ser detenido por los Estados Unidos. Finalmente, nosotros podemos decir que este tratado inicia, como se lo he dicho ya en otras ocasiones, las relaciones económicas, sociales y políticas de los Estados Unidos con Panamá y también con Colombia, y trajo como consecuencia el retraso de nuestra separación. Así es que es importante que los panameños conozcamos estos temas porque eso nos hace sentirnos orgullosos de nuestro país y ver todos los problemas que pasamos nosotros para poder llegar hasta donde estamos. A ver, vamos a ver algo que quiero que vean. En la práctica 2, dice, después de haber observado el video y explicado el tratado Mayarino-Bitla, redacte un ensayo. Exacto, quiero que ustedes redacten un ensayo. Yo les voy a decir ahí los pasos que tiene, pero en la materia de español ustedes también tienen que saberlo. Bien, ¿qué tiene un ensayo? Un ensayo es cuando nosotros aprendemos un tema, buscamos un tema, investigamos un tema y luego decidimos escribir un ensayo, escribir lo que nosotros pensamos sobre este tema. En este caso, el tratado Mayarino-Bitla. Para ese ensayo, ¿qué deben tener? Ese ensayo debe tener un inicio. Si es del tratado Mayarino-Bitla, ustedes deben empezar, el tratado Mayarino-Bitla tuvo sus inicios, todo lo que es el inicio que se lo hemos contado. Debe de tener un desarrollo, es decir, cómo se desarrolló el tratado Mayarino-Bitla, en qué consistió, explicar si es posible uno que otro artículo, en este caso el 35, que nosotros se los hemos explicado. Y por último el cierre. ¿Cuál es el cierre? Las repercusiones que tiene. Así es que creo que están claros en cuanto a cómo elaborar un ensayo. Y esa sería la práctica número 2 y tienen que darle seguimientos. Nosotros escuchamos ya que el Ministerio de Educación hizo algunas declaraciones donde los docentes van a darle seguimiento a estas clases. Y eso es importante que ustedes presten atención porque ya el docente solo tendría que revisar algún punto que nosotros no tratamos y reforzárselo y evaluarlo. Así es que todo esto que está aquí va a ser evaluado por sus docentes. A ver, sigo entonces.
Ahora, para verificar lo aprendido, y también en la próxima clase lo vamos a verificar, les preguntamos, ¿creen ustedes, jóvenes estudiantes, que los intentos separatistas del Istmo de Panamá influyeron para las negociaciones del Tratado Mayarino-Bitler? Ustedes van a decir que sí. Sí, me dijo que sí. Explique por qué sí. Y si me dice que no, explíqueme por qué no. Tienen que explicarlo. Número 2. ¿Cree usted, joven estudiante, que el artículo número 35 del Tratado Mayarino-Bitler de 1846 dio paso al intervencionismo de los Estados Unidos en el Istmo de Panamá? Si me dice que sí, usted me va a explicar por qué. Y si me dice que no, también me lo va a explicar. Así es que con eso verificamos lo aprendido en la clase de hoy. Es importante que antes de despedirnos de ustedes, nosotros le extendamos un agradecimiento a todos los medios de comunicación que hacen posible que nosotros podamos llegar a sus hogares. El esfuerzo que están haciendo los medios de comunicación, el Ministerio de Educación, la Asociación de Supervisores, los directores, los docentes, para poder que ustedes en su casa puedan recibir un poco de conocimiento y reforzar lo que ya tienen. Además, es importante también que ustedes consideren que aunque estén a distancia, nosotros tratamos de compartir con ustedes esos conocimientos y que es un esfuerzo, que sepan ustedes que el principal objetivo del Ministerio de Educación es los estudiantes, por eso es un trabajo en equipo que estamos haciendo y el fin y el interés son ustedes, en todo momento serán ustedes. Así es que agradecemos a todos los medios de comunicación, a las fundaciones y por último, les podemos decir a ustedes entonces que sigan viendo nuestro apoyo, sigan dando nuestro apoyo y viendo el programa Conéctate con la Estrella, porque está hecho solo para ustedes. Así que estudiantes, hasta luego, pórtense bien. Recuerden ustedes, jóvenes estudiantes, quedarse en casa si no tienen que salir, cuidar a sus abuelos, lavarse las manos cada vez que puedan, 20 segundos mientras se las lavan, usar mascarilla cuando salen y tener el distanciamiento físico de 2 metros entre las personas. Así es que, hasta luego. A través de la televisión. Porque me educa presentó Conéctate con la Estrella.